para mí un gusto y un honor darles la bienvenida, agradecerles a todos su presencia aquí en este segundo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, y particularmente por haber venido aquí a la Estación del Carmen del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático inicia en 2011 por iniciativa del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta segunda edición, y bajo el lema Investigación para la Acción, Academia, Empresas, Gobiernos, Organizaciones no gubernamentales y estudiantes, el Congreso se plantea los siguientes objetivos. Primero, profundizar el conocimiento sobre la investigación que se realiza en México en el tema de cambio climático. Segundo, mantener y consolidar el Congreso como un espacio de interlocución entre los participantes y asistentes para crear sinergias multidisciplinarias que ayuden a buscar alternativas de solución y formas de enfrentar el reto del cambio climático en nuestro país. Tercero, elaborar una memoria digital que será entregada en marzo del 2013 a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Instituto Nacional de Ecología y el H Congreso de la Unión, que diagnostique la agenda futura de investigación climática en México. Y cuarto, incorporar los resultados del primer Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático celebrado del 17 al 21 de octubre de 2011 al reporte que hace referencia al tercer objetivo de esta convocatoria. Para cumplir estos objetivos, en estos momentos el Congreso reúne a expertos en el tema de cambio climático en su sede principal en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México y de forma paralela en 13 sedes estatales o regionales en gran parte de la República Mexicana, como lo es la subsede regional de la Estación del Carmen del Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología de la UNAM, como parte de la sede regional del Sureste. A continuación, les voy a presentar a los miembros de la mesa de honor que hoy nos acompañan y voy a empezar de su izquierda a derecha. En primer lugar, les presento al maestro Ramón Humberto Cetina. Él viene en representación de la doctora Evelia Rivera Arriaga, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche. El licenciado Víctor Cruz viene en representación del ingeniero Tomás Ávila Arcaez, delegado federal en Campeche de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. La licenciada en Biología Yolanda Hurtado, directora de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Honorable Ayuntamiento de doctora Emma Guevara Carrió, directora del Centro de Investigación de Ciencias Ambientales SICA de la Universidad Autónoma de México. El maestro José Hernández Nava, director del Área Natural Protegida de Flora y Fauna, Laguna de Tecma. Y al maestro Alejandro Gómez Ponce, jefe de la Estación del Carmen del Instituto de Ciencias del Mar. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la inauguración oficial de este congreso y invito al maestro Ramón Humberto Cetina Tapia, que en representación de la doctora Evelia Rivera Arriaga nos haga el favor de hacer la inauguración. Muy buenos días a todos. Es sin duda un honor estar aquí para inaugurar el evento, y siendo prácticamente las 9:57 de la mañana, damos por inicio las actividades del segundo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, y una vez inaugurado oficialmente este congreso en la sede regional del Carmen, vamos a dar inicio a la mesa de trabajo que hoy se discutirá el tema riesgos socioeconómicos. Entonces le pido de favor a tome lugar y
Bueno, les voy a platicar un poco de la dinámica, el formato de esta mesa. Nosotros tenemos hoy dos presentaciones sobre el tema riesgo socioeconómico del cambio climático y cada una de estas presentaciones durará entre 40 y 45 minutos y después, si hay tiempo, vamos a dar espacio a preguntas por parte de los asistentes. Posteriormente, al final de las dos presentaciones, vamos a dar inicio a una mesa de discusión donde se volverán a hacer preguntas a los dos ponentes y concluiremos con los resultados de esta mesa. Les voy a presentar al maestro Ramón Humberto Cetina, quien dará la primera plática. Él es licenciado en Biología Marina por la Universidad Autónoma de Campeche y tiene maestría en Manejo Integrado de Costas y Mares por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Su trabajo de investigación se ha centrado en la ecología del paisaje y fragmentación del hábitat en la península de Yucatán, por lo que ha participado en 15 proyectos de investigación como fragmentación de hábitat y evaluación de la biodiversidad en la región Los Petenes en Campeche, evaluación de la cubierta forestal utilizando datos de satélite de alta resolución en la península de Campeche, atlas de peligros naturales del estado de Campeche y clasificación de playas campechanas para su manejo sostenible, entre otros del mismo ámbito de importancia. Actualmente es subdirector del Ordenamiento Territorial de la Dirección de Patrimonio Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche. Demos la bienvenida al maestro Cetina. Sí. Creo que lo único. Adelante. ¿Qué tal? De nuevo, muy buenos días. Sin duda, el impacto de los efectos del cambio climático va a tener o está teniendo ya actualmente diversos efectos directamente, no solo sobre el medio natural, la infraestructura o digamos la geomorfología en este caso de la costa o de las regiones hidrológicas importantes, pero un componente particularmente especial es el riesgo socioeconómico, que si bien pudiera entenderse desde el punto de vista estructural, es decir, desde la infraestructura asociada a la actividad socioeconómica o la funcional, es decir, cómo está respondiendo la sociedad o la economía en este caso a las variabilidades y los efectos del cambio climático. Cuando nos llegó la invitación para este congreso, nos pareció importante reflejar desde la perspectiva de gestión pública del gobierno del Estado cómo es que los efectos del cambio climático se están visualizando para la generación de políticas públicas en el sentido del análisis de cómo pueden ser interpretadas para ser llevadas a la gestión. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente tiene una iniciativa verde que tiene como objetivo, como está particularmente, identificar, diseñar e implementar de manera sistemática un conjunto de acciones que permitan reducir los efectos de cambio climático, pero además llevar a la sustentabilidad del Estado. Como propósito principal, esta iniciativa a nivel de estrategia de políticas públicas tiene tres ejes particularmente importantes.
la Estrategia Estatal para la Mitigación de Adaptación al Cambio Climático, que se traduce en un programa estatal de adaptación al cambio climático que sin duda creo que el doctor Guillermo Villalobos les explicará un poco más acerca de eso. La Estrategia de Conservación de Ecosistemas y Biodiversidad y la Estrategia Estatal para el Desarrollo Sustentable de las Comunidades Locales, que es donde se centra el análisis del riesgo socioeconómico desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista intrínseco de las comunidades, en este caso evaluado a nivel de municipio. Y una parte importante, por ejemplo, para conocer los efectos por sector, para identificar el riesgo socioeconómico desde este punto de vista, porque permítanme comentarles que no es solamente un riesgo por vulnerabilidad o por efecto de cambio climático, sino el sector también tendrá un riesgo al verse reducido. Si, por ejemplo, si significa que el cambio de uso de suelo, como está aquí, perdón, ya no sé qué se identifica que, por ejemplo, el cambio de uso de suelo tiene el 79% de la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero en el estado. No solamente nos está haciendo más vulnerables a los efectos de la producción de estos gases, sino que además las medidas de mitigación que como gobierno tengamos que implementar en políticas públicas, sin duda también tendrán una afectación directa en la reducción, por ejemplo, de los insumos para seguir produciendo o creando áreas que permitan la liberación de carbono, ¿no? Y si se fijan, por ejemplo, es hasta cierto punto lógico pero interesante que los dos sectores productivos de mayor demanda en el estado estén produciendo el 86% de la producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí no se ven, pero está el tonelaje que produce solamente el cambio de uso del suelo y la suma de los dos entre el sector agropecuario y el cambio de uso del suelo, que son del orden de 12.518 gigagramos de carbono equivalente. Es nada más para saber en dónde estamos en la producción de gases de efecto invernadero. La estrategia estatal que tiene el gobierno es a través de la conservación de los ecosistemas, a través del sistema de áreas protegidas, en este caso las federales y sumada a la estatal Balanquín y Balancú, pero además una nueva estrategia red que permite la conservación para la captura de carbono con incentivos no solo fiscales sino de producción verde, ¿no? Estamos tratando de hacer una intervinculación con todo esto. Y ustedes me preguntarán en dónde está el riesgo socioeconómico. Pues bien, estas zonas coinciden con las de más alta producción, por ejemplo, algunas de ganadería y algunas agrícolas. Entonces se está tratando de establecer políticas públicas que lleven a la conservación de los recursos naturales, pero a la reducción no solo del riesgo socioeconómico a los efectos del cambio climático, sino que además permitan la sustentabilidad a través de la conservación, por ejemplo, de la vegetación, que sin duda va a permitir que los riesgos, por ejemplo, por eventos meteorológicos extremos no sean tan fuertes en infraestructura y localidades. Pero ya centrándonos en el tema, la estrategia estatal para el desarrollo de las comunidades locales, que es donde estamos midiendo el riesgo socioeconómico funcional. En el análisis de riesgo es importante considerar la vulnerabilidad, que es por definición el nivel que tiene un sistema o un individuo o un objeto de hacer frente a los cambios, en este caso del cambio climático, en donde se incluye la variabilidad climática y los fenómenos extremos, y su capacidad para responder a ellos, qué tanto se pueden recuperar al efecto de estos factores del cambio climático. Pero además, también se considera que la vulnerabilidad social es una combinación de diversos factores. Por ejemplo, los efectos directos que causan estas adversidades pueden ser sequías, lluvias, inclusive recesión económica en algunos casos. ¿Cómo se puede hacer frente a estos cambios?
y además la inhabilidad de adaptarse a las consecuencias de los que no pueden subsanarse de estos efectos. Y desde la perspectiva de esta estrategia como análisis de riesgo, el eje central que estamos tomando en cuenta como gobierno para la instalación del Plan Estatal de Cambio Climático es que, de acuerdo con Downey y colaboradores, el riesgo ante el cambio climático combina las amenazas y los peligros propios de los lugares como efectos climáticos locales, como lluvias y sequías, además con la vulnerabilidad del sistema, que en este caso, como es el socioeconómico, son los aspectos socioeconómicos, por ejemplo, la pérdida de suelos para producción agrícola, el manejo inadecuado del agua que reduce acuíferos y cambia el ciclo hidrológico. Además de que esta afectación por los grupos o sectores de riesgo es describible particularmente a través de indicadores que, al ser analizados como conjunto, permiten establecer y identificar las medidas de mitigación o reducción de estos efectos. Lo que también es interesante es que esta combinación de los dos factores es totalmente particular y depende de la unidad que se está analizando o del lugar en particular. En este caso, lo que estamos analizando nosotros para hacerlo transversal con todos los índices que se manejan son a nivel municipal, que además es a nivel al que está concentrada la información, digamos, de manera oficial en fuentes. Es la mayor cantidad de información. A nivel de localidad no están descritas totalmente, por ejemplo, no todas índices de rezago, por ejemplo, ¿no? A nivel localidad. No en todas hay fuentes oficiales. Si bien hay muchos estudios de índice social para localidades en particular. Para identificar en esta parte del programa la integración del índice de riesgo socioeconómico, se calcularon la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad socioeconómica. La vulnerabilidad física, si recuerdan, precisamente con base en este punto, que había que considerar la parte funcional del sistema que se refiere a la parte climática, se realizó a través de la vulnerabilidad física, donde se obtuvo esta vulnerabilidad a través de una combinación y análisis de índices topográficos del terreno. ¿Esto qué quiere decir? Que con base en modelos digitales del terreno, de elevación básicamente, se realizaron 3 análisis en los cuales permitía identificar cuál era la vulnerabilidad del terreno con base en determinadas características físicas. Es decir, se cuantificó un índice de posición topográfica, una clasificación de las geoformas, que es cómo está constituido el paisaje, y además un índice de humedad topográfica. Les comento rápidamente, la posición topográfica, por ejemplo, permite identificar el grado de elevación con respecto a la pendiente de una estructura. Es decir, permite identificar valles, crestas, pendientes, serranías, zonas de bajos inundables, drenes hidrológicos. Pero también da un grado de comparación entre ellos, entonces permite identificar qué tan importantes o tan vulnerables son, en este caso, por ejemplo, a crecidas súbitas, por ejemplo, de un río o lluvias extraordinarias. Eso se correlaciona con la clasificación de las geoformas, que permite identificar en un área particular cómo están interconectadas. Y el índice de humedad topográfica nos dice qué tanto estas estructuras están conectadas y tienen influencias unas con otras, ¿no? La variabilidad socioeconómica la identificamos a través de fuentes oficiales, INE, INEGI, CONAN, el sector salud, datos de gobierno. Entonces se propuso la integración de un índice de vulnerabilidad socioeconómica en donde se consideran todos estos índices de manera, digamos, sociodemográfica, y se integraron para generar cartografía, y además se le sumó un índice que se llama desarrollo humano, que es como se está midiendo la vulnerabilidad social en diferentes sectores. Y pues, para no aburrirnos con la jerga, va a ir el mapa identificado, por ejemplo, de la vulnerabilidad con impacto frontal,
Esto se refiere a todo el terreno estatal, suponiendo que un huracán viniera en esta dirección. Esta es la vulnerabilidad que tenemos considerada para el estado de Campeche. En alta, por la escala se ve muy poquito, pero los puntos rojos se refieren a las zonas que tienen orientación de la pendiente, que están, valga la redundancia, orientadas hacia la parte por donde entra el fenómeno, y es por donde escurre el agua que pudiera estar cayendo en este sentido, ¿no? La parte baja corresponde a las zonas de mesetas y elevaciones planas por las que este efecto no produce escurrimiento de agua, y las zonas medias pues son todas las zonas intermedias de conexión donde se acumula el agua, ¿no? Aquí podemos ver la zona de los petenes, toda la parte de humedales de la laguna de Términos, la interconexión con el valle de Jatún y valle de Esná, la zona de bajos de Calakmul y el río Champotón y el estero Sonampul. Esta es la vulnerabilidad del terreno, que es la que comentaba, que permite identificar qué tanto entre ellas están relacionadas y contribuyen a la vulnerabilidad de la zona. En esta ya cambia, pues todas las zonas bajas son vulnerables a tener efectos por inundación. Las que son más resistentes obviamente son las zonas que están, digamos, acostumbradas con zonas humedales, por eso aparecen en zonas bajas. Y zona media, las zonas de transición entre ellas dependientes suaves. Y esta es la vulnerabilidad hídrica, entendiendo, por ejemplo, que con los fenómenos de sequía extremos, el recurso hídrico se nos convierte en un tema prioritario. Y aquí la clasificación, pues mientras más permanencia tuvieran o más caudal tuvieran a través del periodo de análisis, son más vulnerables a aquellos que presentan agua de manera intermitente. La escala está muy grande, por eso a lo mejor no se aprecia, pero sí hay zonas de vulnerabilidad bastante cargadas, sobre todo de los ríos de manglar, ojos de agua, petenes, todos los sistemas fluviolagunares de la laguna de Términos, las lagunas permanentes y semiperennes de la región media del estado, y todos los escurrimientos identificados, ¿no? Que corresponden básicamente a las zonas por donde el agua se va, son los centros de captación de agua de toda la región del Banco de Campeche. Y en materia ya de vulnerabilidad social, este es el resultado, por ejemplo, del índice de rezago social identificado para el Estado, en donde vemos que a nivel de rezago social el mayor está en Calakmul y las regiones de conexión. Es identificable que las zonas que tienen mayor capacidad económica tienen el menor rezago social. Eso está directamente relacionado un poco con el PIB y con el volumen de la población. Este es el índice de marginación, y de nuevo vamos a observar prácticamente el mismo fenómeno, ¿no? Muy alto el índice de marginación en Calakmul, en medida que se tienen más recursos y un poco de mayor población concentrada, el nivel de marginación va disminuyendo. Este es el índice de ingreso, y de nuevo se repite el mismo comportamiento, ¿no? Está puesto aquí el nivel de ingreso calculado por la Secretaría de Economía, y aquí el correspondiente de la vulnerabilidad. Aquí estamos viendo los valores, y de nuevo la zona de mayor afectación vulnerable aparece en la zona de Calakmul, Copelchín y Esparce y Candelaria. Este es el índice del PIB para municipal y la misma situación. Este es el de pobreza alimentaria, que estaría directamente relacionado con que por sí solo pudiera ser un riesgo socioeconómico desde el punto de vista de la población y de la producción. Aquí en porcentaje de alimentación vemos los índices más altos en las regiones donde tienen mayor población y más ingreso. Es importante que yo les mencione que este dato
entró no como mapa al índice, sino entró como dato tabular, porque entrando como cartografía directo al índice disparaba, no correspondía con la realidad de la verificación, ¿no? Le disparaba mucho los datos, precisamente porque hay dos polos aquí tirando muy fuerte de los datos, cuando menos a nivel espacial, a nivel de tabular no presentaba problema. Este es el índice de salud y está construido con base en la cantidad de derechohabientes que tienen servicios, número de hospitales, de emergencias atendidas, inversión en salud, tienen los datos que proporcionó salud y su correspondencia a nivel de vulnerabilidad como tal. Entendida como, recuerdan, la vulnerabilidad como la capacidad de responder a un efecto adverso y la capacidad de reponerse de él. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A tener un índice total de vulnerabilidad socioeconómica, en donde a medida de nuevo que la población está en mayor número y hay más recursos, más servicios, es mucho menos vulnerable que aquellas en las que le hace falta infraestructura o que la inversión no está llegando. Entonces, este es el resultado que tenemos ahora a nivel de vulnerabilidad socioeconómica, pero que nos falta, esto corresponde a la segunda etapa del programa de adaptación al cambio climático del estatal. Entonces, ¿en qué corresponde la tercera etapa? Sería integrar esta información de vulnerabilidad socioeconómica con los tres primeros índices que les presenté de la vulnerabilidad física del terreno para diferentes condiciones de efecto climático, pero además combinada con los escenarios de cambio climático en tres niveles. El nivel funcional, de nuevo, que sería, por ejemplo, las variaciones de precipitación, cómo van a afectar estas variaciones de precipitación ya una vez que se cargue con la vulnerabilidad socioeconómica. Y habrá que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Ver en qué nivel de producción o en qué nivel de precipitación se va a caracterizar más vulnerable. Si es a nivel, por ejemplo, de protección civil, va a tener otro eje. A medida que esté precipitando más agua, va a ser más vulnerable esa parte del estado, ¿no? Aquí está a nivel de temperatura y es exactamente lo mismo. Cómo va a estar respondiendo, por ejemplo, el sector agropecuario, por ejemplo, a este nivel, o la vulnerabilidad socioeconómica a la respuesta a relación de temperatura. Por ejemplo, en salud pudiera ser enfermedades gastrointestinales, en fin, tendría que definirse por sector. En esa etapa estamos. Y creo que uno de los más importantes a nivel socioeconómico son las proyecciones del Producto Interno Bruto, que sin duda estas tendrán un efecto directo en la variabilidad del índice y lo moverán dependiendo de la ponderación que a medida que aumente el Producto Interno Bruto, pues va a ser mucho menos vulnerable en todos los otros sentidos. Básicamente es la presentación de riesgo. Si tienen alguna pregunta, pues ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de los ponentes? Una pregunta, pues ahora sí que todo el mundo estamos trabajando con vulnerabilidad en zona costera y en todos los estados ahora con la ley de cambio climático, pero ¿se ha habido ya oportunidad, esto históricamente, de que ha llegado huracanes, ha habido de grandes dimensiones, que puedan validar lo que estamos generando? Es decir, si estos resultados que estás viendo, a donde hay más rezago social, no tenemos la economía para tener una infraestructura que sea más vulnerable a todos estos eventos de cambio climático, coinciden en la realidad de que en algún momento algún huracán, y esto ahí fue donde estuvo impactando, o así como para validar esta información. No sé si hay un histórico de
que nos ayude a comprobar lo que ustedes están haciendo. Sí, actualmente creo que se acaba de liberar el Atlas de Peligros Naturales del Estado de Campeche y tiene un análisis histórico de huracanes. Como este producto apenas se liberó hace 15 días, hizo la presentación oficial, no se ha cruzado con el modelaje completo de la serie de huracanes para ver cómo ha cambiado el PIB, porque no lo mencioné, pero esos datos del PIB son del UNIAMOS de la UNAM, y creo que tiene PIB desde el 99, 2000, 2005, y sería interesante hacer, porque los modelos ya están validados, y estos están validados, y lo de nosotros está validado, no nosotros, lo que se integró está validado, pero viene de fuentes oficiales. Seguiría hacer el ejercicio, pues, pero viene en la tercera etapa de la construcción de los escenarios, para ver cómo ha estado y cómo va a responder con base en las variaciones, por ejemplo, del PIB, o la variación del periodo de retorno de los huracanes, o del periodo de retorno de un huracán categoría 1 va a ser diferente a categoría 5. Pues como todos los resultados ya están validados internamente en cada uno de los estudios, falta la integración de este para ver si el modelo está respondiendo bien a los análisis que estamos haciendo. Al final son de fuentes, estamos asumiendo que la fuente oficial ya redujo la incertidumbre del dato duro como tal que estamos integrando. Entonces, en ese nivel está, esto es la parte como de caracterización y diagnóstico. Nos falta precisamente la prospección. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? ¿Algún programa de social